Muy buenos días a todos y gracias Fernando por la presentación y también Luis Eduardo. Y gracias Fernando por la invitación para compartir la palabra esta mañana. Ustedes me escuchan. Hay mucho eco aquí, pero gracias. Ahí en la última banca, si no me oyen, por favor levanten la mano porque mi señora dice que tengo una voz muy tierna y a veces la gente no me oye. Les invito a que abran sus Biblias a Lucas capítulo 18. Voy a leer el primer versículo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra vez. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Veo aquí en este versículo dos opciones. La primera opción es desmayar. Y la suposición es que la vida es difícil. Todos tenemos problemas. Algunos tienen problemas más agudos que otros, pero vivir es enfrentar dificultades. Y Jesús da un ejemplo de una viuda. Una viuda en aquel entonces fue una mujer con dificultades porque no tenía un esposo para defenderla. Pero esta viuda también tenía un adversario, versículo 3, y el Estado que debe protegerla le fallaba porque hubo un juez que no quería darle justicia. Entonces, aquí hay una situación muy difícil. Pero también hay otra opción que Jesús da. Y esto es que uno ora siempre. Estas dos opciones, desmayar o orar siempre. Y curiosamente, bajo la segunda opción de orar siempre, hay varias suposiciones. La primera suposición es que hay un Dios que vive. En segundo lugar, es un Dios que se preocupa por nosotros. En tercer lugar, es un Dios que escucha oración. Y la cuarta suposición de Jesús es que esa es una necesidad de orar. No es una opción. Y finalmente, la frecuencia de la oración. Orar siempre. Y en el versículo 7, él subraya este aspecto porque habla de orar día y noche. Entonces, aquí hay un Dios que se preocupa por esta viuda y nota que en el versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Quiero ilustrar estos principios en mi propia vida. Cuando yo fui al seminario, por razones personales, tenía que asistir a una institución que tenía un acercamiento teológico un poquito más liberal que mi trasfondo. Especialmente esto me confrontó en cuanto a la autoridad de la Biblia. Y yo luché con esto. Yo oraba mucho. Me sentía tan pequeño entre estos monstruos de profesores. No solamente eran muy calificados, ellos eran los escritores de los libros que estamos leyendo. Entonces, una mañana en el devocional, sentía que el Señor me ministró del libro de Isaías.
Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Medité mucho en este pasaje. La actitud que el Señor quería que yo tuviera fue una actitud de humildad frente a Él y frente a esta palabra revelada de Él, y que tuviera una actitud de temblar frente a su autoridad. Y tomé una decisión esta mañana que iba a basar mi ministerio sobre la autoridad de esta palabra. Y este me llevó a mi ministerio aquí en América Latina y decidí lo que quería hacer en medio de mi comunicación del Evangelio fue enfatizar la autoridad de la Escritura. El segundo año, Ana María y yo nos casamos. Ella había terminado su carrera como enfermera, entonces con mucha humildad decidió apoyarme económicamente mientras que yo estaba estudiando en el seminario. Pero el presupuesto fue muy escaso y yo busqué un apartamento, lo más barato que pude encontrar, y me encontré con una casa que se había dividida en 5 apartamentos, 2 en la primera planta, 2 en segunda planta y en el atillo la quinta, ahí también en donde nosotros nos ubicamos. Este atillo fue tan chiquito que yo solamente pude pararme en el puro centro y los techos ahí bajando cada lado. Pero ahí estamos felices. Fue tan caliente por hacer ahí en el tercer piso que ni siquiera cobraron arriendo 2 meses del verano. Entonces hicimos lo que pudimos. Pero un día miré en mis recursos y solo tenía 10 centavos. Y me senté sobre la escalera de la casa y le pregunté al Señor, ¿qué voy a hacer? No hay ni siquiera para la cena. Ya tengo la responsabilidad de una señora y además ya estaba esperando nuestro primogénito. Y le dije al Señor, me prometiste sostener. Bueno, mientras que estaba orando, llegó el correo. Y hubo un sobre que donde no reconocí el repitente y lo abrí la carta y aquí rezaba, Señor Javier, no me conoces, yo soy amigo de tu padre, yo estudié donde está estudiando y yo recuerdo que cuando yo era estudiante no me sobraba dinero y me ocurrió que puede ser que usted también tenga algo de necesidad. Entonces, sentía que el Señor quería que le mandara un apoyo pequeño. Ahí estaba un cheque
En pesos colombianos sería 450,000 pesos. Logramos cenar bien aquella noche. ¿Qué dice el Señor? ¿Orar siempre o desmayar? Tercer lugar, el Señor me llamó que viniera a América Latina, a nosotros. Llegamos acá y sentimos el llamado del Señor para iniciar un ministerio en la universidad. Entonces conseguimos un apartamento en Bogotá, cerca de la Universidad Nacional. Estaba pensando cómo podría yo hacer contacto en una forma natural con estudiantes. Entonces hice una solicitud y me aceptaron como profesor de idiomas. Y ahí me metí como profesor y comencé a dar testimonio, tratando de formar amistades como los estudiantes. Pero descubrí que fue un ambiente no solo ajeno a mi cultura y mi trasfondo religioso, pero un ambiente hostil. Fue la época de la guerra en Vietnam y los americanos no éramos muy apreciados, especialmente en las instituciones académicas. Hablaron del imperialismo yanqui, todo eso. Pero hice lo que pude y recuerdo una conversación que tenía con un Fidel, un muchacho de la costa, alto, fornido, siempre con sonrisa. Hablamos, pero me dijo una vez con una palabra seria: mira, gringo, tú eres una buena persona, yo debo reconocer esto, pero fíjate bien, cuando venga la revolución, te vamos a poner frente a esta pared y te vamos a fusilar. Este fue el ambiente donde yo estaba tratando de dar testimonio por el Señor. Y un día se llenó la copa. Me senté frente a la universidad y le dije al Señor: no aguanto más. Me siento como gallina en patio ajeno en esta universidad. Me tiran en la cara por lo que hace mi país, que no es mi culpa. Es tan difícil entrar y tratar de ver una respuesta al Evangelio. Entonces comienza a subir dentro de mí estas burbujas de la palabra del Señor. Entonces, Javier, ¿por qué estás aquí? Y le dije: ¿por qué me llamaste? ¿Por qué me obedeciste? Tenemos que siempre contestar esta pregunta. Pensé mucho tiempo. Le dije: ¿por qué te amo? Bueno. ¿Y por qué me amas? Porque diste tu vida por mí. Y me amas, me amaste primero. Entonces me dijo: entonces ya sabes, puedes volver mañana. Y volví.
Y el Señor en su misericordia nos ayudó a mí y a mi señora. Trabajamos en llave y logramos levantar el movimiento UCU, Unidad Cristiana Universitaria, que durante varios años tenía sede en 12 ciudades. El primer muchacho que llegó al Señor fue Jorge Atienza, que estuvo aquí, creo que hace una semana, ¿cierto?, en las convocaciones. Llegó Elizabeth Sendek, llegó Milton Acosta, llegó Daniel Salinas, llegó Guillermo Mejía, personas universitarios que respondieron a la belleza y la autoridad de la Escritura. Y doy gracias al Señor por Donaldo, que llegó como compañero y amigo especial. Y trabajamos así. Dos opciones: orar siempre o desmayar. Y mañana comienza la cumbre de oración. Y me llama la atención como el Señor dice al final de ahí, el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y eso es lo que vamos a hacer en la cumbre. Vamos a orar y clamar a Él por 4 días, día y noche. ¿Qué te ha dicho el Señor por este pasaje? ¿Cuáles son las cosas que son difíciles para ti enfrentar, que van más allá de sus capacidades, como esta viuda? El mensaje para ti esta mañana son 2 opciones. Orar siempre con fidelidad es una necesidad, dice el Señor, o desmayar. Ahí está. Padre, gracias por esta parábola. Gracias por la sensibilidad del Señor a las necesidades nuestras. Gracias que tú eres un Dios que escucha el clamor de los escogidos. Gracias que tú tienes la capacidad de solucionar nuestras necesidades, porque nos amas y tienes propósitos para nuestras vidas. Padre, pon tu espíritu sobre estos estudiantes y profesores y administradores. Haz de este seminario una fuente de ánimo de personas que han visto la necesidad de orar siempre y no desmayar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.